Ahora todos nos dimos cuenta que estamos grabando la reunión. Esto es para bruto. La columna vertebral, pobre, está muy desvalorizada porque en la ideología general, sí, son 33 vértebras, una arriba de la otra, sí, unos huesos de mierda que están en el tronco, bien que sostienen el peso. La columna vertebral es uno de los órganos que está involucrado en absolutamente todas las funciones, órganos y sistemas. La columna vertebral participa en forma directa e indirecta en la locomoción, la visión, el habla, la frecuencia cardíaca, la función respiratoria, la función urinaria, la función digestiva, el parto. Participa en todo. Por eso las alteraciones de la columna vertebral, ya sean clínicas, reumatológicas o traumatológicas, son muy graves. Pero no son solamente graves porque contiene la médula espinal por dentro. Son graves porque la columna vertebral me hace funcionar de una manera en la que el ser humano evolucionó de 4 patas a 2 patas. Yo estoy preparado para vivir en forma, digamos, asociada a mi medio ambiente en bipedestación. Bien, mi aparato respiratorio está seteado para trabajar en forma vertical. Mi aparato circulatorio está seteado para funcionar en forma vertical. Mi aparato urinario también. Mi aparato digestivo, la comida entra por la boca, sale por el culo, en forma vertical. Bien, el parto mío no, de ustedes, de la chica, es en posición vertical. Por lo tanto, en cualquier otra posición que no sea la vertical, mi paciente que está acostado internado un mes en cama, en decúbito dorsal, mi víctima que está en la calle acostada en decúbito dorsal o ventral, tendrá trastornos en todos los sistemas. Mientras más tiempo yo lo tenga acostado, más alteraciones, más graves, desde las escaras por contacto, hasta los trastornos ventilatorios, hasta los trastornos en la posición muscular, trastornos en el equilibrio, trastornos en la visión, va a tener mi víctima. Y de eso se encarga la columna. Ahora vamos a ver cómo es esto. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? El tema más trascendental para el trauma y para las enfermedades crónicas con mi paciente acostado, internado, en una guardia, en una UTI, en su casa. Vamos a ver entonces columna vertebral. ¿Ok? La columna vertebral yo la defino como un órgano formado por huesos, membranas y ligamentos, discos amortiguadores de peso y soporte, y algo que si bien no es de la columna, pero sin esto la columna no tiene ningún sentido, potentes músculos paravertebrales. Por detrás de la columna vertebral tengo un grupo de músculos que son los más potentes del cuerpo humano, que son los que realmente me van a mantener la posición vertical del tronco. Porque si yo agarro un grupo de vértebras articuladas con ligamentos, eso se cae. No mantiene la postura. Por lo tanto, para que la columna funcione, hacen falta estos músculos antigravitacionales que si no funcionan, se pierde toda la función de la columna. ¿Y en quién no funcionan? En el tipo que está acostado. En la persona que tiene hipotonía muscular. ¿Quién tiene hipotonía muscular? El sedentario. El viejito que está deshidratado, el adulto mayor, que los músculos se atrofian fisiológica y evolutivamente y se deshidratan y pierden masa. Paciente con sobrepeso, porque el peso del tronco me tira hacia adelante. Pacientes que tienen trastornos en la función y en la posición de la columna, se llama escoliosis. Vamos a ver que la escoliosis no es una enfermedad. ¿Sí? Entonces, toda alteración en estos músculos me van a generar alteraciones en la columna.
Y las alteraciones en la columna, alteraciones respiratorias, circulatorias, vasculares, neurológicas, urinarias, digestivas, del parto y la locomoción también. Entonces, la columna es un órgano evolutivamente complejo, estructuralmente simple, que tiene tres grandes funciones. Una función estática, una función dinámica y una función protectora. Bueno, tranquilo. El dato más trascendental de la columna es saber dónde está. Pues, ¿y cómo dónde está? Bien, la columna no está puesta en cualquier lado. La columna es un órgano formado por una serie de huesos irregulares que los vamos a denominar vértebras. Una vértebra es un hueso de tipo irregular que se disponen en monómeros, o sea, en unidades muy pequeñitas, que son más o menos 33 vértebras. Como la columna es la principal estructura del esqueleto del tronco, y el tronco se divide en cuello, tórax, abdomen y pelvis, las vértebras se van a llamar como la región del tronco en donde están. Entonces voy a tener vértebras cervicales, que son 7 vértebras cervicales. A las vértebras cervicales las vamos a llamar, las vamos a denominar de una forma muy particular, con la letra de la región topográfica donde está y el número de orden. C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7. Primer vértebra cervical. A la primer vértebra cervical, que es muy particular, la llamamos Atlas. Bien, la mitología griega dice que Atlas es un semidios que fue puesto en penitencia por Zeus, sosteniendo el mundo a través de sus hombros. Bien, bueno, el Atlas no sostiene el mundo, sostiene el mundo personal que se llama cerebro, sostiene el cráneo. Bien, por eso C1 es el Atlas. Y C2 tiene una apófisis de mierda llamada odontoides, que le llamamos axis, porque parece un eje. Bien, bueno, vértebras cervicales. Cuando ingreso al tórax, voy a tener 12 vértebras llamadas torácicas. Mal llamadas dorsales, porque todas están en el dorso del tronco, todas están cerca del dorso. Serían todas dorsales, son torácicas. Las vértebras torácicas las llamamos muy parecido como las cervicales. Bien, tenemos T1, T2, hasta T12. Luego nos introducimos en el abdomen. Y en el abdomen estoy en una región topográfica llamada región lumbar y voy a tener vértebras lumbares. 5 vértebras lumbares. A veces hay 4, a veces hay 6. Esto es muy variable. Puede haber 6 vértebras cervicales, 8 vértebras cervicales. Esto es lo estadísticamente más frecuente. Todos los libros de anatomía del mundo han sido escritos siguiendo una media poblacional estadística. Todos los libros, Latarjet, Rubier, Bouchet, Snell, Martins, son libros europeos. Por lo tanto, toda la anatomía está dada por los europeos patrones. 1,70 m, 70 kilos de peso. Ese es el ser humano medio poblacional para el libro de anatomía. No te comprende un nórdico, no hay libro nórdico que leamos nosotros, no te comprenden los asiáticos, no comprenden los latinoamericanos, y menos nada los sudamericanos. Bien, por lo tanto, la anatomía que ustedes leen es una anatomía escrita en Europa, para europeos de 1,70 m, 70 kilos de peso. De ahí vienen todas las mediciones, peso, forma, tamaño, volúmenes. Ahora, tipo que mide 1,90 m va a ser diferente a un tipo que mide 1,50 m. Pero está fuera de la norma anatómica. Bueno, 5 vértebras lumbares que las vamos a llamar, otra vez por el número de orden, L1, L2, L3, L4, L5. Después de las vértebras lumbares, nos introducimos a nivel de la pelvis, donde acá pasa algo diferente al resto. Hasta acá, en el cuello, en el tórax
Y en el abdomen, el único medio de sostén es la columna. Pero en la pelvis, el sostén del peso no se da en la columna, se da en los huesos ilíacos, se da en los huesos que van a formar ilion, isquion y pubis. Ahí está el peso, por lo tanto no me hacen falta grandes vértebras. Y ahí la columna vuelve otra vez a disminuir su volumen. Hasta los 15, 20 años, tengo 4 a 5 vértebras sacras. Después de los 20, 25 años, se fusionan en un solo hueso que es el sacro. Yo hasta los 15, 20 años hablo de vértebras sacras. Después se fusionan y forman un hueso único que es el sacro. Punto. Y cuenta como uno. Y después, también las voy a llamar a las vértebras sacras con la letra S, S1, S2, S3, S4, S5. Claro, eso antes de los 20 años. Y después, así como en todos lados algunos anatomistas pensamos diferente y algunos directamente no piensan, eso lo conocemos a todos. La última parte de la columna aparece las vértebras coxigias. No confundir coxigias con coxis y coxal. Coxal son los huesos ilíacos. Vértebras coxigias hasta los 15, 20 años, en las cuales después se transforman en coxis. Y en nuestro país le dicen huesito dulce. Yo, la verdad, yo por la zona debe ser medio amargo. No sé por qué dulce, ¿no? Cada uno haga lo que quiera, la percepción del gusto es particular, pero ahí cerca de la raya del culo, medio amargo debe ser. Hueso dulce, no tengo la más reputa idea por qué el sabor dulce, pero no importa. El gran problema del coxis es que mucha gente que solamente se dedica a leer PowerPoints y encima de otros, dice, es la atrofia de la cola larga de los animales. Es una atrofia, es un vestigio evolutivo. ¿Vos te pensás que la naturaleza, después de 100.000 millones de años, le va a interesar dejarte 3 huesos de mierda como atrofia de la cola larga? ¿Para qué mierda lo querés? No es ninguna atrofia. No está al pedo el coxis. El coxis es el principal hueso de anclaje de la duramadre medular. La médula espinal, que llega hasta la primer vértebra lumbar, se encuentra dentro de un conjunto de estructuras que se mueven por segmentos, en flexo, extensión, lateralidad, rotación. Y la médula no puede ni rotar, ni comprimirse, ni expandirse. Por lo tanto, la duramadre que envuelve a la médula va a emitir en L1 como si fuera un ancla de duramadre. Se llama filum terminal. Ese ancla, se fija en el vértice del coxis. Por lo tanto, la médula está anclada arriba del bulbo raquídeo y abajo al coxis y es inmóvil. Por eso las fracturas de coxis, cuando te estás de culo y se te fractura el coxis, son tan graves. No por el dolor, tienes que estar un mes con el culo al norte, esperando a que suelde. ¿Por qué? Porque las fracturas de coxis desanclan la médula espinal, hacen que la médula y los nervios raquídeos empiecen a moverse y con eso poder generar torsión, ruptura de troncos de los nervios raquídeos, desmielinización, trastornos vasculares. Fracturarse el coxis no es una boludez. Es un vestigio evolutivo. Vestigio evolutivo es tu cerebro, hijo de puta, que nunca lo usaste para nada. No hay nada que esté al cohete. Entonces, la columna ya empezó a actuar como elementos de fijación y protección. Javier. Aparte no daba inserción a los músculos de la base del piso de la pelvis, o sea, lo que da... Principalmente le da inserción al esfínter estriado del ano.
para que no te cague encima. Y eso es importante. Y eso es importante. ¿Sí? Creo que sí. Ahí, andar perdiendo los bombones por la calle no es muy decoroso. Entonces, bueno, el tipo te brinda la inserción del esfínter estriado del ano y lo sostiene alargado. ¿Está? Pero lo que me interesa a mí es la médula. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una lesión a nivel del coxis y el músculo se lesiona, todo músculo lesionado se contrae en forma refleja. O sea, no va a perder nada. El problema es la médula. ¿Bien? Entonces, hasta acá tengo la estructura primaria, básica, ósea, ósea de la columna vertebral. Pero esto no es todo. Todos estos huesos van a estar fuertemente articulados por ligamentos. Van a estar contenidos y van a estar protegidos de la sobrecarga vertical por los discos intervertebrales, que son discos pulposos gelatinosos. Pero vamos a ver algo importantísimo. Esta es la estructura básica. Vamos a la ubicación. La columna vertebral, voy a decir, bueno, está bien, es el eje de soporte del tronco, solo del tronco, nada más. Por lo tanto, si yo soporto el tronco, las líneas de fuerza deben jugar un papel preponderante. La columna vertebral no está ubicada en cualquier lado. Está ubicado en la cara posterior y media del tronco. La columna vertebral está ubicado en la espalda, en el dorso, en la línea media. Y desde ahí se abre el mundo para la columna. Y desde ahí partimos con lo más importante. ¿Por qué? Mauri, perdón, Sí, ¿podrías repetir que se me cortó y no escuché dónde está ubicado? dale. La columna está ubicada en el dorso del tronco, en la línea media. La espalda en la línea media del dorso del tronco. Es más, a través de la piel te la puedes tocar, en la línea media. Te tocas la apófisis espinosa. Eso pasaría, digamos, para el que lee PowerPoint, le pasa de un dato más. Bueno, eso es lo que va a modificar todo en el tronco. Los físicos, que son muy buenos físicos cuando hacen de físico, pero cuando los físicos se dedican a explicar la biología, hacen cagada. Los físicos dicen, bueno, el ser humano se puede simbolizar físicamente como un cilindro. Yo diría que algunos parecen más una esfera, pero bueno, hay cilindros, bien, algunos somos más esféricos, pero dicen, bueno, el tronco es como un gran cilindro. Entonces digo, bueno, está bien, es un cilindro que está ubicado en forma vertical. Digo, bueno, está bien, vamos a jugar con un cilindro vertical. Este es un cilindro vertical, ¿sí? Para que este cilindro se mantenga en forma vertical, el eje de división de las fuerzas pasa exactamente por la mitad del cilindro. Por eso, esto se queda paradito. ¿Bien? Porque su centro de gravedad pasa por el centro mismo. Entonces, de este centro de gravedad, ubicado en la mitad del cilindro, todas las líneas de fuerza son equidistantes entre sí y el cilindro no se cae. Entonces quiere decir que en el ser humano la columna debería estar acá, en el centro del cilindro, ¿sí o no? Si todo un cilindro vertical y el eje pasa por el centro, el cuerpo humano igual. No, a la señora columna vertebral se le ocurrió ponerse acá atrás, la hija de puta. Eso quiere decir que si mi columna está ubicada en esta zona, todas las líneas de fuerza ¿hacia dónde van? Hacia adelante. El peso del cuello va hacia adelante, el peso del tórax va hacia adelante, el peso del abdomen va hacia adelante,
el peso de la pelvis va hacia adelante. ¿Qué pasa entonces con el cilindro? ¡Pop! Se cae hacia adelante. ¿Por qué no se cae el tronco hacia adelante? El tronco no se cae hacia adelante. A ver, nuestro cuerpo está formado de una manera ya físicamente, dentro de la física cartesiana, que no es biológica, es teórica, está mal construido. Porque entonces, a ver cómo mierda. Entonces, para contrarrestar esa fuerza hacia adelante, alguien me tiene que tirar atrás como la rienda de un caballo. Todos los músculos paravertebrales que tengo en la espalda me traccionan para atrás y me mantienen en bipedestación erecta. Pero estos músculos solo funcionan así cuando estoy de pie o cuando estoy con el tronco en forma vertical. De la única forma que la columna vertebral funcione es con el tronco en una perfecta posición vertical, posición anatómica, de pie y erguido. Todo lo que altere o los músculos que me tiran para atrás o algo que me tire para adelante, voy a desestabilizar la columna vertebral. ¿Qué cosa me desestabiliza? ¿Qué pasa con este individuo de 1,70 m, 70 kilos de peso? Un buen individuo anatómico si me aumenta de peso. Tengo mayor tracción hacia adelante que para atrás. ¿Qué pasa si este individuo, en vez de aumentar de peso por grasa, me aumenta de peso porque se me embaraza? ¿Qué pasa con el embarazo en el último trimestre? Me aumenta el centro de gravedad hacia adelante. ¿Qué pasa si mis músculos pierden tono muscular? Si se deshidratan. Si estoy todo el día acostado, boca abajo, boca arriba. La columna no tiene función de tracción. Todo aquello que altere el equilibrio justo entre tracción muscular, peso del tronco, desestabiliza la columna. Y no se cumple ninguna de las tres funciones, estática, dinámica o de protección. Por eso controla el peso, por eso hace actividad física. Por eso mamá te dice, sentate bien, camina bien, no lleves los hombritos hacia adelante. Mamá de esto no sabe una mierda, pero se dio cuenta de que si ponía el hombrito para adelante, tenía dolores de cabeza, me dolía el tobillo, bien, me sentaba mal, tenía trastornos respiratorios, trastornos de equilibrio, trastornos de presión. Una de las primeras causas de que los pacientes utilicen lentes es por una mala posición de la columna cervical. Primera causa de alteraciones en la visión. Primera de las causas de cefalea, y va a tomar clonazepam. Bueno, entonces que la columna esté en una posición dorsal y media del tronco no es algo menor. Para revertir esta situación tan evolutivamente incompatible, si mi columna estuviese en la parte central del tronco, la columna debería ser estrictamente rectilínea. Pero como está en la parte dorsal del tronco y el tronco tiene diferentes funciones y diferentes pesos, mi columna debe amoldarse desde el punto de vista arquitectónico y físico formando curvas. Porque una curva es un tipo de figura geométrica que tiene tensión y elasticidad en forma inversa pero complementaria. El arco es la figura arquitectónica que mejor soporta peso por un lado y mejor soporta el plegamiento por el otro. Como mi columna está en la parte dorsal del tronco y media, la naturaleza tuvo que recurrir a inventar una serie de curvaturas que la tenemos solamente los que andamos en dos patas. Porque el que anda en cuatro patas, al ser horizontal, la columna recibe la misma presión gravitacional a lo largo de todo el individuo. Y
Si hay algo lindo que tienen los animales cuadrúpedos, y esto es algo interesante para entender por qué cuando estoy en decúbito dorsal estoy evolutivamente para atrás. Un animal, yo voy a dibujar un animal cuadrúpedo como a mí me sale. Esta es la trompita, esta es la oreja, ponele. Este es el tronco, esta es la colita, acá tengo el tren delantero, la pancita, el tren trasero. Llámalo vaca, caballo, lo que mierda sea. ¿Sí? Esta es la columna vertebral en esta ubicación en los animales cuadrúpedos. Vamos a pensar un poco, vamos a empezar a analizar y vamos a imaginar que el animal cuadrúpedo es mi paciente en decúbito dorsal o ventral, acostado. Y este es mi paciente sano, el que está de pie. En un animal cuadrúpedo de 4 patitas, toda la fuerza de gravedad cae en forma vertical con la misma fuerza a todo lo largo de la columna vertebral. En un animal cuadrúpedo, ¿cuál es el punto de apoyo? Los miembros inferiores, ¿no? ¿Cuántos miembros tiene un animal cuadrúpedo? 4. Si el animal pesase 100 kilos, su columna está depositada sobre 4 miembros que soportan 25 kilos cada uno. Yo estoy de pie. Con 100 kilos tengo 2 miembros. ¿Cuánto soporta cada miembro? 50 kilos, estoy al horno. Esa misma columna en el animal se lo banca. ¿Cuál es la parte más declive? ¿Cuál es la parte que mayor peso soporta? Toda la pared abdominal del animal cuadrúpedo. ¿Dónde soporta el peso del animal que está en bipedestación? En la pelvis. 12 centímetros por 14 centímetros de diámetro. Entonces dicen, claro que andar en 4 patas, los animales no van a tener sobrepeso, van a correr más rápido que yo, se van a cansar menos que yo, no van a tener trastornos de artrosis ni de artritis porque tienen soporte de peso en 4 puntos. Yo estoy en posición vertical y son solamente 2 soportes de peso. Y si aumenta un poco más el peso del tronco, hago una gran sobrecarga en los miembros inferiores. En un animal cuadrúpedo, y ahora vamos a empezar a pensar de otra forma, yo tengo el corazón acá. El corazón envía sangre a alta presión a la cabeza y al tren posterior en forma horizontal, a la misma presión gravitacional. En el animal humano el corazón está acá y envía sangre a la cabeza en contra de gravedad y a los miembros inferiores a favor de la gravedad. Y mirá la distancia. Cuando la sangre venosa vuelve al corazón del animal cuadrúpedo, vuelve a la misma presión gravitacional. En el ser humano tiene que subir desde los pies hasta el corazón con una gran fuerza de succión que al corazón no le alcanza y la sangre de la cabeza vuelve a favor de la gravedad. El animal no tiene edemas, no tiene hipertensión. El animal que anda en 2 patas sí. Mi animal cuadrúpedo cuando respira, su aparato respiratorio está dispuesto en forma horizontal, en donde los gases se mueven a la misma presión atmosférica. En el animal humano, el oxígeno entra a favor de la gravedad, pero sus gases tóxicos salen en contra de la gravedad. Toda la alteración de la columna vertebral ahora me altera las presiones de gases y las presiones de líquido, en la cual no estoy adaptado. Por eso una víctima en decúbito dorsal durante mucho tiempo tiene trastornos respiratorios y circulatorios. No me lo dejé mucho tiempo en la tabla espinal larga. Tengo que hacer que el tiempo de recuperación sea mayor, porque no estoy adaptado para estar en decúbito dorsal más que en los periodos de descanso. Me van siguiendo, ¿no? Que esto no son solamente vértebras. Estar en 2 patas es un problema evolutivo mayor. Pará, y ahora vamos a la última. Va a sonar feo. En la hembra cuadrúpeda, sé que suena feo,
¿sí? En la hembra cuadrúpeda, su útero es horizontal y puede crecer y tener muchas crías acá adentro. Y cuando hace el trabajo de parto, lo hace en forma horizontal con la misma presión gravitacional. La hembra humana, que tiene una base de 12 centímetros, tiene un útero que cuando se embaraza lo hace en contra de la gravedad. No puede tener muchas crías. Si mi hembra animal tiene 6 cachorros y se mueren 4, la especie sigue. Mi hembra humana tiene un cachorro y si se muere hay un problema en la continuidad de la especie. Por lo tanto, la bipedestación hace que ahora la cría cuente. Por lo tanto, la columna vertebral se banca todo esto. Todas las alteraciones de la columna me van a generar alteraciones en todos los sistemas. ¿Por qué? Por la bipedestación y porque está en el dorso del tronco. Y porque los músculos precisan mayor fuerza para mantener la columna así. Quiero saber si acá se entendió. Si tienen hasta acá alguna pregunta. Javi, vos tenés una pregunta, dale. Cuando, profe, decías de no tener a la persona en la tabla mucho tiempo. Sí, lógicamente que hay veces que el tiempo, bueno, depende del tiempo del traslado, el tiempo cuando llegó al centro de emergencia médica, todo. Más la alteración previa. Más la alteración previa. Porque podemos tener tabla. Ahora, ¿cuánto sería lo ideal para poder sacar, cuánto sería el tiempo ideal para poder sacarlo, para evitar todos estos problemas respiratorios? Bien, vos sabés que yo sé lo que te voy a responder. Vos sabés que yo sé lo que te voy a responder a tu pregunta. ¿Es lo mismo un niño o un adulto mayor con trastorno respiratorio? No. ¿Es lo mismo un tipo con traumatismo de cráneo que un tipo con disnea? No. ¿Es lo mismo una fractura de miembro inferior en una persona sana que una fractura de miembro inferior en un insuficiente cardíaco? No. Entonces no hay un tiempo establecido. No hay un parámetro. El parámetro y la celeridad te lo da la clínica. El tipo arrancó con disnea, empieza con edema, insuficiencia cardíaca, irritación yugular, flaco, sacámelo de ahí. Ahora, el tipo está acostado en decúbito dorsal con una lesión cervical, lo tenés con el collar inmovilizado y no tiene otro síntoma más. Bueno, puedo jugar un rato más. Ahora, ¿lo normal es que esté acostado en decúbito dorsal? No. A ver, chicos, imagínate a alguien que no esté traumado, no es un paciente de trauma. Un tipo que está en terapia intensiva o está en sala durante 30 días. No hace falta que esté choto, pero va a empezar con escaras. Va a empezar con edemas. A ver, desde algo muy sencillo, Javi. ¿Alguna vez intentaste? Les pregunto a todos, ¿eh? ¿Intentaron alguna vez hacer pis o caca acostados? Ya es un problema. Ya es un problema. Estás sanito hoy, sanito, te acostás a dormir y decís, voy a hacer caca. Pujá para cagar acostado, a ver lo que te va a costar. Imagínate un tipo que está con un trastorno de fractura costal, que tiene una insuficiencia respiratoria, el tipo se me va a infectar. Un tipo que no orina me hace una insuficiencia renal. ¿Cómo hace un tipo para orinar? Yo una vez intenté orinar en la chata esa, en el papagayo. Papá, qué complicado que es. Entonces, no hablemos ni siquiera de trauma. Tuviste una mala noche para dormir, cefalea, mal humor, ¿ven? Y tenés una mala almohada, y tenés un mal colchón. Ya con eso solo, sin estar patológico, la columna, a ver, el ser humano no está adaptado para estar en otra posición que no sea vertical el tronco. Adopta la posición horizontal solo para el descanso transitorio. No más. Cualquier cosa que haga que yo modifique la posición del cuerpo, ahora vamos a ver por qué, a la mierda. Yo tengo un tipo acostado en decúbito dorsal varias horas,
¿Qué pasa con la presión arterial? ¿Baja o sube? Baja. Hipoflujo cerebral. Ya está. ¿Qué hace con las presiones de gases en el alvéolo? Baja, porque la ventilación se produce en la base del pulmón, porque es gravedad. Si yo me acuesto, la ventilación va para arriba. Tengo menor cantidad de alvéolos. Ya está. Pequeñas cosas generan grandes dificultades fisiológicas con malas posturas de la columna. ¿Qué le hago a un tipo con escoliosis? Lo mando a nadar. No porque le mejore la escoliosis, sino porque es un deporte aeróbico, ventila mejor. Y si ventila mejor, tiene mayor oxigenación. Porque ese tipo no me está ventilando. Tipo con escoliosis en una tabla espinal, papito, te la regalo. Bueno, ¿ves? Entonces que esto hay que entender el cuerpo humano como algo dinámico, ¿sí? Y para esto sirve la anatomía. O sea que va a depender del cuadro clínico de la persona, el tiempo que yo lo pueda tener en la tabla espinal. Nada más ni nada menos que eso. Obviamente, entonces vos te vas a la guardia y ves que hay tipos que están en la guardia arriba de la tabla 2 horas, 5 horas, hasta que entre hasta que entre en el servicio. Ese tipo te hace un desastre. O se te infecta más rápido, o te entra con trastornos con arritmias más rápida, o tiene mayor tasa de tener secuela después de la lesión. O sea, el problema más grave de la lesión es digamos, el tiempo y el retardo de la atención. Bueno, por lo tanto, tengo que hablar un poco ahora de cómo se adapta la columna vertebral. Y se va a adaptar esta columna, acá vista en un esqueleto, en un cadáver, se va a adaptar con estas curvaturas. ¿Bien? Las curvaturas son mecanismos de adaptación que tiene la columna por la posición que está ubicada en el dorso del tronco. ¿Ok? Bien. Hay dos tipos de curvaturas en la columna vertebral, en la cual los lectores de PowerPoint nos han mentido toda la vida. Las curvaturas, porque esto es fantástico, porque en los exámenes lo preguntamos siempre, y sabemos los que van a responder, porque son normales, los que le dan clase, y los alumnos muchas veces también, dice, si fue así, escoliosis, chava, fuera, tú anda a tu casa. Hay dos tipos de curvaturas. La curvatura que existe cuando yo veo la columna de frente, y voy a decir, perdón, acá no veo ninguna curvatura, está muy bien. ¿Cómo? Ya vamos. Y la curvatura que yo veo de perfil, que esta se ve. O sea, las curvaturas las vamos a clasificar en dos. Curvaturas vistas en un plano frontal o coronal. Tranquilo, todavía no me drogué. Y curvaturas en el plano sagital. Toda curva en la columna, para que sea normal, la curvatura debe ser siempre doble. Cóncava hacia un lado, convexa hacia el otro. Cuidado, yo puedo ser cóncavo hacia un lado y plano en el otro. Y ahí ya hay un problema. Eso es lo que llamamos, tener la columna rectificada, te dicen. Está en problema. Perdiste las curvaturas. Las curvas, como a nosotros nos encanta hablar en griego y en latín, nos apasiona, no vamos a decir curva. Las vamos a llamar por su nombre greco-latino. Toda curvatura de la columna en el plano frontal, y yo sé que ahora les va a parecer esto, ¿y cómo? Toda curvatura en el plano frontal se llama escoliosis. Escoliosis no es una enfermedad. Escoliosis quiere decir curva en el plano frontal. La fiebre no es una enfermedad, ¿no? Ahora, el estado febril prolongado, sí. Entonces, la escoliosis no es una enfermedad, es una curvatura en el plano frontal. Ahora, claro, hay dos tipos de escoliosis. Una que vamos a llamar escoliosis funcional, que tenemos todos los que estamos acá, o fisiológica, y otra que vamos a llamar escoliosis patológica, que es la que se asocia a enfermedad, que tienen algunos individuos. Pero escoliosis no es una enfermedad.
es una curvatura de la columna en el plano frontal. Ahora, escoliosis fisiológica. ¿Qué quiere decir fisiología? Quiere decir funcional. Y para que esto funcione hacen falta tres cosas. Mi columna con huesos y ligamentos, más los músculos, más que esté vivo, hijo de puta. Por eso es fisiológico. Nunca la voy a ver en un muerto, nunca la voy a ver en un esqueleto, porque para que la escoliosis fisiológica se perciba, hacen falta que esa columna esté dentro de una persona viva. ¿Y qué carajo es la escoliosis fisiológica? Algo muy sencillito. Yo acá tengo mi columna vertebral vista de frente, vista de atrás. Pero no ve ninguna curvatura, claro, porque está muerto. Ahora, si yo a esta columna le agrego el grupo de músculos más potentes del cuerpo humano, que son los paravertebrales, y encima estoy vivo, los músculos del cuerpo humano se desarrollan de una manera muy particular. Todos tenemos dos lados, derecho e izquierdo. Todos somos hábiles o tenemos más fuerza o más habilidad o en el lado derecho o en el lado izquierdo. Eso es por dominancia cerebral. La gran mayoría de las personas del mundo tienen dominancia en el hemisferio cerebral izquierdo, por lo tanto tienen mayor utilidad en el lado derecho, tienen más fuerza en el lado derecho, tienen mayor habilidad. Algunos iluminados seres de luz, que somos zurdos, tenemos mayor fuerza en el lado izquierdo, mayor habilidad en el lado izquierdo y nos morimos antes también. Eso quiere decir que todos mis músculos del lado izquierdo tienen mayor fuerza que los del lado derecho. En cambio, en la gente que es derecha, tengo mayor tracción en los músculos paravertebrales del lado izquierdo, del lado derecho. Si yo a una columna que es vertical tengo mayor tracción hacia un lado, hay una leve inclinación cóncava hacia el lado hábil. En el caso de la mayoría de ustedes, la inclinación cóncava es hacia el lado hábil derecho, la convexidad hacia la izquierda. En mí, la curvatura es levemente cóncava hacia el lado izquierdo, convexa hacia el lado derecho. Una curvatura en el plano frontal llamada escoliosis funcional. Solamente se la voy a ver en un vivo, en una placa radiográfica, que algo de curvatura tenga. Cuando yo me muera y pierda tono muscular, mi columna se vuelve a rectificar. Por eso en el cadáver no veo la escoliosis fisiológica. ¿Ok? ¿Se entendió? Ahora, ¿qué pasa en la que es patológica? En la patológica lo que hay es una alteración estructural en cómo se disponen las vértebras. En vez de estar puesta una arriba de la otra, hay rotación de las vértebras. Y cuando las vértebras rotan, generan esta imagen. Esto no es por tracción muscular, esto es por rotación de las vértebras. Algunas son muy leves y tengo una escoliosis leve, otras son muy marcadas y pueden llevar a hacer fisioterapia, kinesioterapia o inclusive cirugía. Porque el problema no es lo tengo en la columna, el problema está en la columna, pero no me deja respirar. Se expande un hemitórax y el otro no. Entra aire a un pulmón y el otro no. No tengo capacidad de distensión torácica para que la sangre venosa venga de la planta del pie al ventrículo, a la aurícula derecha. Tengo edema del miembro inferior. Entro en insuficiencia cardíaca. Cuidado, la escoliosis, digamos, el tratamiento no es por la estética, no es porque me duelen los pies, es por alteración cardiorrespiratoria. Entonces, ya hoy aprendimos que la escoliosis no es una enfermedad, es el nombre de una curva. A la mierda. ¿Hasta acá se entendió? ¿Va quedando claro? Bien. Esas son las curvaturas en el plano frontal o coronal.
Ahora, si yo lo veo de perfil, tengo curvaturas estructurales, todas fisiológicas. Estas curvaturas en el plano sagital se llaman lordosis, cifosis, escoliosis. No son patologías, son nombres de curva en griego. Bueno, después hablamos español. Lordosis y cifosis son curvaturas en el plano sagital en la que yo vamos a empezar a razonar, por Dios. El tronco es la parte cilíndrica del cuerpo que debe hacer dos cosas: o soportar peso o formar cavidades de protección de órganos vitales. Algunas son parecidas. Entonces vamos a pensar, bueno, ¿cuáles son las partes más pesadas del tronco? La cabeza y el abdomen. ¿Y por qué no la pelvis, que está abajo? Porque la pelvis se la banca con los huesos ilíacos. La columna ni juega el peso de la pelvis. El peso de la pelvis no se lo come la columna, se lo come los huesos coxales, los huesos ilíacos. Por eso no es la más pesada. ¿Dónde tengo órganos vitales? En el tórax y en la pelvis. ¿Qué órgano vital tengo en la pelvis? ¿Nadia? Sí, lo dijiste. ¿Qué órganos vitales tengo en la pelvis? Estamos hablando de evolución de especies, ¿eh? Uno dice, órgano vital del corazón. Claro, el corazón es vital, no lo tengo, me muero. ¿El pulmón es vital? Claro, no lo tengo, me muero. Javier. El útero, en términos Bien, de evolución de especie. Bien, hijo de puta, bárbaro, son vitales, no porque si no los tenés te morís. Se acabó la especie. Útero, próstata, testículo, ovario, no son vitales por la vida individual, son vitales por la vida de la especie. Hay que protegerlos muy bien. Ah, mierda. Entonces la columna, sabiendo eso, me va a generar dos tipos de curvas. Las lordosis son curvaturas cóncavas hacia atrás y convexas hacia adelante. Y su función es la de soportar el peso del tronco. Las dos partes más pesadas son la cabeza, sostenida por la columna cervical, el abdomen, sostenido por la columna lumbar. Por eso pongo un collar de inmovilización cervical. Porque ante una lesión de las vértebras cervicales ya no puede soportar el peso de la cabeza. Me hace un colapso vertical de la médula espinal. Y me hace un colapso de las carótidas. Ustedes empezaron porque era por las vértebras. Si el collar ni toca las vértebras. ¿Qué toca el collar? Mandíbula, occipital y base del tórax, vértice del tórax. Inmovilizar la columna cervical en forma indirecta es mantener lo que la columna no puede hacer, el peso de la cabeza, para que no me colapse bulbo raquídeo, no me colapse carótida, no me colapse sistemas yugulares de drenaje de la vena cava superior. Y por eso las principales tiras de inmovilización son en el tórax y en las espinas ilíacas de la pelvis, para el soporte del peso del tronco a nivel abdomino-pelviano. ¿Se va entendiendo? ¿Está? Bueno, soporte de peso de tronco, cervical y lumbar. Ahí tengo mis dos lordosis. La más linda de todas las que más, vamos a ver todas las curvaturas para qué carajo sirven. Y van a ver cuántas cosas importantes tengo. Las cifosis ahora son curvaturas inversas, cóncavas hacia adelante, convexas hacia atrás. Porque yo debo pensar, vamos a pensar.
Hoy vine con ganas de rozar un poco. En una curva, en una estructura de tipo curva o bóveda, el peso trabaja siempre de la misma forma. El peso se recibe en la parte convexa y por línea de fuerza se transmite a la parte cóncava. La parte convexa es la que más resiste la línea de fuerza. La parte cóncava es la que disipa hacia afuera. ¿El peso de la cabeza tira hacia adelante o atrás de la columna? Hacia adelante. Por eso la convexidad está adelante en la lordosis. ¿El peso del abdomen está adelante o atrás de la columna? Está adelante. Por eso la parte convexa de la lordosis lumbar está adelante. Más peso, curva convexa. Menos peso, curva cóncava. Eso es física, esa es la verdadera física aplicada a la biología. ¿Está? Entonces, mientras yo más sobrecargue hacia adelante, más trastornos voy a tener. Por eso en un obeso la hernia de disco va para atrás. Y el disco me comprime el tronco del nervio. ¿Está? Bueno, en la cifosis, lo que yo ahora quiero lograr es cavidades de protección. Y las cavidades son cóncavas. Por lo tanto, en la cifosis, la concavidad mira hacia el frente y la convexidad mira hacia atrás. La cifosis forman cavidades de protección de órganos vitales. ¿Dónde tengo órganos vitales? Tórax y pelvis. Entonces tengo la cifosis torácica y la cifosis sacrococcígea. Acá no me hace falta sostener peso. Vos me decís, bueno, el tórax y en la pelvis no me hace falta porque tengo los huesos ilíacos. Son los que van a soportar todo el peso. Por eso las fracturas de pelvis son inestables todas y son graves todas, porque hay pérdida de toda capacidad de sustentación. En bipedestación erecta, todo el peso de todo el tronco cae en la pelvis. Por eso una fractura de rama isquiopubiana es grave, por eso una fractura sacroilíaca es grave, una fractura de sínfisis del pubis es gravísima. Perdí estabilidad completa del tronco. Y si pierdo estabilidad del tronco, tengo trastornos hemodinámicos, respiratorios y demás. Esto va más allá de pensar en la columna como un órgano del aparato locomotor. Sáquenselo de la cabeza. Además de todo, trabaja como parte del aparato locomotor. Porque se mueve. ¿Sí? Cuando ustedes entendieron estos conceptos de columna como un órgano sistémico global, entienden lo que son los traumatismos a nivel de la columna. ¿Bien? Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta? Y ahí las veo. ¿Bien? A nivel cervical, lordosis. Cóncava hacia atrás, convexa hacia adelante. A nivel torácico, cifosis, concavidad anterior, convexidad posterior. Lumbar, lordosis lumbar, concavidad posterior, convexidad anterior, cifosis sacrococcígea. Pero no nos vamos a quedar solamente ahí. Yo voy a poner una serie de números. Y ahora viene algo interesantísimo. Vamos a poner el numerito. 1 acá, 11 no. 1, 2, 3, 4. Muy bien. ¿Qué son estos 1, 2, 3 y 4? Después de un recreito de 10 minutos y un pichí, se los cuento. 7 minutos. Vamos a hacer 7 minutos de recreo, un pichí rápido y volvemos. Que todos nuestros tabiques nasales tienen una escoliosis hacia el lado hábil. Nuestro tabique nasal tiene una leve concavidad curva hacia el lado donde yo tengo mayor fuerza muscular.
¿Por qué? Porque ventilo mayor cantidad de aire. Hasta ahí llegamos, ¿eh? Bueno, vamos a hablar un poquito de las curvaturas. Yo les puse números. Dale, Javi. ¿Qué hay de cierto de que las curvaturas de la cifosis y las lordosis tienen que ver con la verticalización del cuerpo, que es lo que me habían dicho en su momento en la Facultad de Medicina? Todo. Que, o sea, ¿es así realmente? Todo, O sea, absolutamente. en ese momento me pareció lógico que era que lo que es la curvatura cervical, tanto como la lumbar, era producto de que la columna vertebral, al verticalizarse, se hacían curvas para poder mantener esa postura. Ahora te voy a explicar justamente ahora. Pero no solo por eso. No solo por la verticalización, porque la verticalización te lleva una gran cantidad de diferencias funcionales que vamos a ver ahora. Nadie pregunta si las curvaturas son pronunciadas o son anomalías. Claro, la hiperlordosis y la hipercifosis, ahora te voy a contar por qué son anomalías, algunas leves y algunas graves. Todo tiene que ver con los números que yo les puse recién. Bien, ¿qué son esos números? Número 1, es la única curvatura que traemos del animal cuadrúpedo. Es la única curvatura con la que nacemos y es la única curvatura vital. La cifosis torácica es la curvatura que yo traigo desde mi evolución de cuadrúpedo. La tienen todos los animales que ventilan con oxígeno y es la única con la que nacemos. ¿Por qué? Porque la cifosis torácica no solamente es una curvatura que sirve para formar una cavidad torácica de protección. Pasa lo siguiente. El tórax, lo vamos a ver a partir de la clase que viene, que nos vamos a meter en tórax, está formado hacia adelante por un hueso plano que es el esternón. Más o menos. Del esternón hacia la columna vertebral, yo tengo una serie de estructuras en forma de arco, que son las costillas. Doce pares de costillas. Voy a hacer alguna porque yo dibujo para la mierda, pero para que se entienda el concepto. Tengo las costillas. Únicos huesos que se van a mover gracias a los músculos del tórax. Aparte de tener esternón, costillas y columna, tengo una potente cantidad de músculos, como por ejemplo el diafragma. Tengo los músculos intercostales y demás. Bueno, ¿qué hay adentro del tórax? Y tengo el zurdito, el único zurdito que sirve para algo, que es el corazón, que mueve sangre, dijimos, en forma antigravitacional para la cabeza y en forma progravitacional hacia los miembros inferiores, y la sangre venosa al revés. ¿Qué más tengo? Tengo el aparato respiratorio. El tórax, la caja torácica, no quiero que nunca más, nunca más asocien caja torácica con movimientos respiratorios. Es una falta de respeto. Es como decir que la columna no son solamente las vértebras. El tórax es la única bomba mecánica de transferencia de presiones. Todo el cuerpo humano es la única estructura que genera transmisión de fuerza y de presión en el tórax. Cuando el diafragma se contrae, el diafragma ni mueve al pulmón, el diafragma no hace otra cosa que contraerse hacia abajo y mover las costillas hacia afuera. Cuando muevo las costillas hacia afuera, disminuyo la presión dentro del tórax. Claro, el aire entra por vía respiratoria, pero también la sangre venosa vuelve al corazón. El drenaje linfático vuelve al sistema venoso.
Se abre el esófago y el tránsito intestinal va desde la faringe hacia la cavidad gástrica. Aumenta la presión abdominal y yo puedo hacer caca, yo puedo tener un pibe y puedo hacer pichí. Eso hace el diafragma cuando se contrae. Eso hacen las costillas cuando se mueven. Cuando el diafragma se relaja, las costillas descienden y aumenta la presión adentro del tórax. Y con eso puedo hablar. Filtración del aire expirado, se llama fonación. Y disminuye la presión dentro del abdomen y todo el drenaje linfático va hacia el sistema venoso y todo lo que se absorbe al tubo digestivo va al hígado a través del sistema porta. Para que las costillas se muevan y permitan ventilación, circulación, drenaje linfático, el parto, el habla, los movimientos intestinales, la defecación, hacer pichí, las costillas necesitan de un punto fijo. Ese punto fijo se llama sifosis torácica. La sifosis torácica es vital. Por eso nazco con esta curvatura. Por eso las alteraciones patológicas de la curvatura torácica son un desastre metabólico, son un desastre multiorgánico. Por eso una fractura costal es tan grave. No ventilo, la sangre no vuelve al corazón, no hay drenaje linfático, no hay drenaje en el sistema de la vena porta al hígado. No puedo hablar. No puedo hacer pichí. No manejo presiones torácicas. Nunca más hablen de músculos respiratorios. Esto lo que hace son manejos transtorácicos de presión. Por eso el neumotórax es un problema. No solo respiratorio. Por eso es la curvatura número 1. Y cuando el chico nace, lo único que hace es respirar y tener frecuencia cardíaca. Por eso el chico nace con la curvatura torácica. Punto. Claro, como el chico nace con la curvatura torácica y solamente con ella, no puede movilizar ni contener el peso de la cabeza. Lo más pesado y lo más voluminoso que tiene un recién nacido, después del culo, es la cabeza, como muchos adultos también. Ahora, como solamente puede tener su control torácico y no tiene la curvatura cervical, al no poder mantener el equilibrio en la cabeza, si la cabeza no tiene equilibrio, mis músculos extraoculares no pueden fijar la vista y el chico no ve en colores, no ve en 3 dimensiones y ve solamente bultos. Como el chico no puede mantener la lengua dentro de la cavidad bucal estable, no puede hablar, por eso solamente emite sonidos. Porque no tiene estable la laringe. Como el chico no puede controlar la cabeza, tiene fisiológicamente hipoflujo cerebral. Hasta que el chico no tenga control cefálico, a partir del 5º mes, el chico no empieza a ver. La segunda curvatura que aparece es la lordosis cervical. Y ahí el chico cambia la posición de la cabeza. Y cuando cambia la posición de la cabeza, cambia la posición ¿de quién? Del oído interno. Empieza a controlar los conductos semicirculares del oído. La lordosis cervical, a partir del 4º o 5º mes, al estabilizar la cabeza, mira lo que hace, me estabiliza los conductos semicirculares que están en el oído en los 3 planos del espacio. Y cuando él puede controlar los conductos semicirculares, por sistemas reflejo, los músculos que mueven al ojo, que tienen que mantenerse en equilibrio porque los objetos que él va a ver se mueven. Y si él no controla el peso de la cabeza, ¿cómo voy a poder fijar la mirada ante un objeto que se mueve? La lordosis cervical primero me controla la estabilidad del oído interno.
Si yo controlo la estabilidad del oído interno, el cerebelo puede controlar los músculos antigravitacionales. Cuando yo controlo los músculos antigravitacionales gracias al cerebelo, los músculos que mueven el globo ocular se estabilizan y empiezan a trabajar en forma coordinada. Y recién ahí el chico ve en 3 dimensiones y en colores. Porque antes no lo puede hacer porque no fija la cabeza con el equilibrio tridimensional. Y ahí está, el chico nace, ¡ay, le compramos esto de color rojo! Y lo pone enfrente de la televisión. Que mire Peppa Pig, no ve una pija el pibe, hija de puta. ¿No ves que ve en escala de grises y no ve en 3 dimensiones? No controla la cabeza. ¡Ay, mira cómo me mira! No, no te ve. Después del 5.º mes el chico empieza a ver. Y cómo ve, expande su mundo para explorar. Y ahí levanta la cabeza. Y ahora ya quiere alcanzar el mundo a explorar. Y ahí se sienta. Y ahí genera lordosis lumbar. Hasta que el chico no vea, no expanda su universo en la percepción visual, no mantenga el equilibrio, el chico no va a empezar a usar las manos para tocar y alcanzar los objetos y cambia de posición. Aparece la tercera curvatura, lordosis lumbar. Número 3. El chico se sentó, sostiene el peso del tronco. Hasta que no adquirís la lordosis cervical, no expandís tu universo sensoperceptivo. ¿Por qué? ¿Qué me hace la lordosis cervical, además de estabilizarme el oído, además de estabilizarme el globo ocular? Mantiene las arterias carótidas rectilíneas. Imagínate que tenés sangre que viene desde la aorta a través del ventrículo izquierdo, que tiene que subir en forma antigravitacional para irrigarme el ojo, para irrigarme cerebro, para irrigarme cerebelo. Y encima voy a ir con otra arteria, que es la arteria vertebral, que es sinuosa, que viaja por acá. Entonces vamos a empezar a pensar cómo la anatomía se transformó también en una cuestión evolutiva por posición de la cabeza. Todos nosotros, todos los que estamos acá, cometemos 2 grandes pecados evolutivos. Primero, si me acuesto y estoy en posición horizontal, el flujo arterial cae. ¿Por qué cae? Porque pierdo control cefálico, estabilizo la presión. ¿Bien? Por lo tanto, mi actividad neuronal desciende. Ahora, el problema está en las malas posiciones del cuello. Ustedes cuando estudian 8 o 9 horas por día, y tenés el librito puesto en la mesita, vos estás así. Anulás la lordosis cervical. Y si vos estás así, tus carótidas están flexionadas, semicerradas, y haces hipoflujo cerebral durante 6, 7 horas. ¿Cómo mierda va a aprender algo? Después de unas horas las letras empiezan a moverse. Te cansás, perdés el foco de atención, ves mal, ves borroso. Esa mala posición del cuello genera un colapso en las carótidas, un colapso en las vertebrales, trastornos en el equilibrio, me mareo, veo destellos de luces, ¿bien? Trastornos acústicos, trastornos visuales, cefalea porque estoy hipertensando los músculos paravertebrales. Y entonces empiezo, me tomo el diazepam, voy al oftalmólogo, voy al neurólogo. Hijo de puta, poné el libro a 45 grados, rectificás la columna cervical y no tenés más problemas. Rectificaste las carótidas. Si tengo una víctima en decúbito dorsal con el collar cervical, lo voy a nombrar mal porque hay gente que todavía no sabe, comprimiendo mal el cuello con un collar cervical más chico que el diámetro del cuello, estoy en un paciente con una asfixia mecánica por hipovascularización carotidia. Y además, al comprimir la yugular externa, impido el drenaje de sangre venosa de la cabeza al corazón. Es muy grave poner un collar cervical de menor diámetro que el cuello. Estoy haciendo lo mismo que el chico que no tiene control cervical. ¿Se entiende? ¿Está?
Eso logro con la lordosis cervical. Ver, equilibrar la cabeza, mantener los objetos fijos en equilibrio, estabilizo la lengua con laringe. Y ahí el chico empieza pa. Está bien, ¿qué mierda va a decir? No tiene dientes. Mamá porque succiona. Papá, va a decir Roberto, no. Ay, dijo mamá. ¿Y qué querés que diga? Está recreomatoideo. Si tiene solamente labio y succiona, ma. Y encima el chico le enseña a comer horizontal, peor todavía. Porque cuidado, si el chico no empieza a controlar el sostén cefálico, no tiene tono muscular en los músculos del velo del paladar, cuando ese chico toma la teta en posición horizontal, en decúbito dorsal, la leche, que tiene poca densidad, va hacia la rinofaringe, ingresa por trompa de Eustaquio y me inunda la caja del tímpano de leche. Es un chico que tiene hipoacusia. Por lo tanto, inmediatamente el chico empieza a tener control cefálico y se sienta, es recomendable que empiece a tomar la mamadera o la teta sentado, para que no haya reflujo en caja del tímpano y no me haga un chico hipoacúsico, porque si encima es hipoacúsico no aprende a hablar. Los que no escuchan no repite. Entonces, che, qué lento que el pibe va a aprender a hablar, ¿eh? ¿Y cómo toma la leche acostado en la cama? Cagaste. Tener reflujo de leche en trompa de Eustaquio. Así, ¿no? Todo lo que gané con la lordosis cervical, eso no es para solamente sostener la cabeza. Eso es algo más. ¿Bien? A ver quién pregunta. Cintia. De nada, un beso grande. Bueno, ahora vamos a ganar la tercera curvatura. ¿Cuál es mi tercera curvatura? La lordosis lumbar. Y en la lordosis lumbar hago dos cosas. Ahora soporto todo el verdadero peso del tronco. Y la columna lumbar, al tener gran volumen, este chico va a querer empezar a gatear, se va a arrodillar y con el tiempo se va a parar. Para que él se pueda parar, la lordosis lumbar tiene que hacer algo a nivel de L5. La lordosis lumbar en L5 va a transmitir todo el peso del tronco a las articulaciones coxofemorales, a las articulaciones mal llamadas de la cadera. Entonces veníamos con un peso vertical. Primero soportábamos el tórax, después la cabeza, ahora el tronco. A nivel de L5, ¿por qué a nivel de L5? Porque después la columna se estrecha porque no soporta peso. Pasa algo que muchos padres cometen un gran pecado. No hay nada, miren chicos, no hay nada peor para un niño. Hay dos cosas malas. Mala, caca. El chupete, de ahí que nuestro gran Carlito Barán tiene el chupetómetro. Bien, el chupete retrasa hasta 2 años la erupción dentaria. El chupete genera paladar ojival. El chupete genera infecciones respiratorias de repetición. El chupete retrasa el habla del chico y genera malformaciones dentarias. Es una mierda. Pero claro, como el chico no llega con el chupete, no rompe las pelotas a los padres. El chupete mete los huevos en el culo, pero se lo dé al pibe. Yo usaba 2 chupetes de chico, pero uno para los dedos del pie y uno para los dedos de la mano. Uno nunca fue muy normal que digamos. Y el la tema otra es cuando cosa... te cambian el chupete por el dedo. Claro, pero es lo mismo, ¿eh? El paladar ojival es lo mismo. Pero bueno, ¿qué Y le no va se a lo cortar el podés dedo al sacar. pibe? ¿Le va a cortar el dedo? No, le corta el dedo. Y la otra cosa que es muy grave es el andador. Si vos te querés asegurar que tu pibe no camine, comprale un andador. ¿Por qué? Porque el andador hace que el peso del tronco no vaya a los miembros inferiores, se quede en el periné. Y el chico nunca hace fuerza para caminar. ¿Qué hace? Patina. Si te querés asegurar que tu chico sea un discapacitado locomotor, comprar un andador. Ay, pero que no se caiga, no es un pelotudo. No hay mejor modulador para la evolución que el dolor. El dolor es el principal moldeador de la actitud y del instinto de superación. Si al chico le duele, la próxima va a acomodar el cuerpo mejor para que no le duele y no se caiga. Chicos, aprendimos a andar en bicicleta a los golpes. ¿Cuál es el problema con la columna lumbar, con la lordosis lumbar? Cuando llega a L5, y eso es la magia de la bipedestación.
ese peso se divide en dos líneas de fuerza triangular. ¡Qué raro! Esa línea triangular es inversa al sacro, que tiene el vértice abajo y la base arriba. Son dos triángulos que forman un hexágono, que es la principal figura geométrica del soporte y del balance del peso. Y se dirige a la cabeza del fémur. Y ahora todo el peso del tronco va al miembro inferior. Y de ahí a la rodilla, de la rodilla al tobillo, y del tobillo a la planta del pie. Imaginemos un ser de luz de 100 kilos de amor. ¿Bien? De tronco. ¿Cómo hacemos para caminar en dos patas? ¿Cuántos miembros inferiores tengo? 2. Por lo tanto, mi miembro inferior tiene 50 y 50 kilos, ¿sí? Tengo 50 kilos en el fémur. Después viene tibia y peroné. 40 kilos en tibia, 10 kilos en peroné. 50 kilos. Después viene el tobillo, que se divide en el calcáneo, que es el talón. De esos 50 kilos, 25 van al calcáneo. ¿Y cuántos dedos tengo? 5. 25 kilos dividido 5, 5 kilos por cada dedo del pie. Y así puedo caminar. De 100 kilos de tronco, la lordosis lumbar me dividió en 25 kilos para el talón, 5 kilos por cada dedo del pie. Y ahí me paro y camino. Si mi tronco aumenta de peso, eso también aumenta de peso en el talón y también aumenta de peso en los dedos del pie. Y eso funciona porque tengo un pie que es cóncavo, que se llama arco plantar. Pero si tengo el pie plano, eso no soporta los 50 kilos de amor del miembro inferior. Y ahí tengo trastornos en la marcha y tengo que usar plantilla. Todo eso participó en la columna, ¿sí, Javier? Profe, cuando usted lo iba contando, yo para 50 kilos parece 50 kilos un número, pero pensaba una bolsa de Portland por cada pierna, un tipo de 100 kilos. Es impresionante la cantidad de peso que soporta y cómo lo distribuye. Es la única forma que tengo de dimensionarlo, porque si no es como que no... 50 kilos parece nada, pero cuando vuelvo a comparar es llevar 2 bolsas de Portland, y impresionante el peso que tiene. Y vos imagínate, 50 kilos en un tipo que tenga una buena masa muscular, una buena estructura aponeurótica. Ahora, 50 kilos más 20 kilos de grasa. 50 kilos más 20 kilos de grasa y sedentario. 50 kilos más 20 kilos de grasa más sedentario, más disminución de la masa muscular, más una mala alimentación. Papá, la obesidad mata. Por eso la obesidad mata. ¿Quién pregunta? Cintia dice que es verdad. Claro, todo lo que yo trato de contarles es verdad. ¿Bien? Bueno, por eso imagínate todo eso en una víctima de trauma. Imagínate todo eso en una escoliosis patológica. Imagínate todo eso en un tipo que tiene asma, que tiene una disnea por una neumonía, que tiene una insuficiencia cardíaca, que es hipertenso, que es diabético. Empezamos a dimensionar que ya no es la columna sola. Por lo tanto, en realidad la patología o el trauma es el menor de los problemas, es el contexto de la víctima el problema. Y a partir de ahí tengo que empezar a pensar, ¿qué víctima tengo? Y recién empezamos con las generalidades de columna. ¿Bien? Bueno, ¿hasta acá venimos bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Entonces me da, las columnas son conjuntos de vértebras. Hijo de puta. Esta vértebra arriba de la otra. Hijo de discapacitado que sos. Bueno, entonces vamos a ver ahora, sí, cómo está construida la columna. Digamos, ya está, listo. Vamos a ver qué mierda tengo en la columna vertebral. Entonces acá tengo una columna vista de frente, una columna vista de perfil y una columna vista de atrás. La curvatura escoliótica obviamente no se va a ver porque es un cadáver, ¿sí? Claro, si todo el peso del tronco está por delante de la columna es un órgano que tiene que ser tan resistente para soportar peso como tan elástica para poder moverse y acomodarse a las diferencias de estructura tridimensional.
lo que soporta peso va a estar siempre adelante y las estructuras elásticas van a estar atrás, porque además presenta la inserción de todos los músculos extraoculares para vertebrales. ¿Bien? ¿Se entendió? Yo sé que me quieren igual. Entonces, en una columna de frente voy a tener todo aquello que genera el soporte de peso. Ahora, el único peso que tiene la forma de la columna es vertical. La columna solo funciona en posición vertical. Llegaste a tu casa, te pusiste las crocs, te sentaste en el futón a ver Netflix así oblicuo. Chao. Hiciste hiperflexión cervical, me cerraste la carótida y ¿cómo no te va a dormir en el cine? ¿Cómo no te va a dormir en el futón? ¿Cómo no te vas a cansar con la mala posición? Te dices, oh, acá me duermo. Porque tu columna no está soportando el peso vertical. Estás en posición oblicua. Te sentaste para estudiar con el cuellito para adelante. Chao, a la mierda. Terminó el problema. Te acostaste con una mala almohada. Te acostaste en un mal colchón. Y por supuesto que tu sueño y tu descanso no va a ser el correcto. Y te va a levantar al día siguiente más malo que una bolsa de gato. Si la gente que se despierta con un humor de mierda, tuvo trastornos respiratorios, cardiovasculares, urinarios toda la noche. ¿Sí? Eso del dormir bien es importante, tiene que ver con esto. ¿Bien? La columna no funciona de otra forma que no sea vertical. Entonces vamos a ver cómo está estructurada esta columna. Mi estructura básica está formada por dos cosas. Estos huesitos son las vértebras y lo que soporta la transferencia de peso, que es el disco intervertebral. Un disco intervertebral es una estructura circular, ¿bien? Gelatinosa, duroelástica. ¿Bien? No es ni una gelatina pura, ni es una estructura cartilaginosa rígida. Es duroelástica, es como una goma. Dice Nadia, por eso la importancia del cuerpo en los que conducen, claro, los conducen vehículos, fundamental la posición para manejar. ¿Bien? A ver, posición para manejar. Lo hemos visto eso, ¿eh? Ahí, tirado contra el volante para adelante. ¿Sí? A la bosta. Sentado como Marcela. Así. Listo, chao. Colapso carotido de un lado, tracción en el otro. ¿Cómo no te va a dormir? ¿Sí? Bueno. Vamos a ver porque hay otra forma más. Me he dormido manejando. Yo cuando... O al revés, el que va muy acostado. O el que va muy acostado. El que se tira muy para atrás. Yo me acuerdo que hace muchos años atrás tenía una novia en zona oeste, cerca del cine, que terminaba de laburar muy tarde de la noche, no, oficial, terminaba muy tarde de la noche de laburar y tenía que ir a comer con ella a la casa. Tenía calculado con el auto cuánto tardaba cada semáforo por calle Córdoba. Paraba el semáforo en rojo, me dormía profundamente, semáforo en verde, seguía. Por semáforo en rojo, me desconectaba hasta que 2 veces me desperté arriba de la vereda. Dije, no más el auto porque tenía que ir a casa igual. No, pero en serio, estas cosas del cansancio ocurren. Después se dio cuenta y la cambié por otra más tóxica. No importa. Entonces, el disco intervertebral es la estructura. Vivía en Pergamino, peor todavía, Loma del Ojete. Bueno, entonces, pero iba en colectivo, hasta que me quedé dormido y me bajé Capitán Sarmiento, que antes llegué a Mar del Plata. Sí, las malas posiciones para dormir son perjudiciales para el noviazgo, siempre. ¿Bien? Bueno, entonces, columna vertebral formada por vértebras, discos intervertebrales, y ahora vamos a ver cómo está formada una vértebra. Una vértebra es un hueso irregular que tiene 3 funciones, principalmente. Una es soporte de peso, otra es permitir tracción y estabilidad del movimiento, y la otra, proteger la médula espinal. Tienen 3 funciones. A todas las vértebras, que van a ver que son algunas muy diferentes a otras, pero todas tienen lo mismo porque la columna es una sola. Si yo trazo una línea imaginaria que pase por aquí, toda vértebra se divide en 2. Lo que está adaptado para soportar el peso del tronco, que se llama cuerpo vertebral. El cuerpo
sostiene el peso. Y todo lo demás que se denomina arco neural. Todo esto se llama arco, es un arco que por atrás se cierra y protege a la médula espinal. Ese arco se cierra gracias a que en el embarazo, en el último trimestre, a la mamá le damos la vitamina B12, los folatos y vitamina B6 para que se cierre, porque si no se cierra ese arco neural, eso queda abierto y se llama espina bífida. Y si el arco neural no se cierra, la médula queda expuesta a la piel. Y estamos hasta las pelotas. Entonces, para que forzar que el arco neural se cierre, yo debo suplementar con vitaminas para que el arco se cierre y me proteja la médula espinal. Y las vitaminas son compuestos que el organismo no los sintetiza. Nos dimos cuenta después de haber tenido hijos con espina bífida durante muchos años. Javi. Y en la naturaleza no se suplementa vitamina. ¿Y por Sí, qué en los animales ese problema no hay? Se llama buena alimentación. Ah, bien. Las vitaminas no crecen en pastillas. Crecen en alimentos. Cuando la sociedad se vuelve industrial, empieza a generar un cambio en la alimentación y esa mala alimentación genera déficit de folatos, porque no se consumen ya tantas verduras crudas, sino que se empieza a consumir más que nada carne, chacinados, y eso elimina la cantidad de vitamina B6. Entonces, el problema es nutricional. Como que vamos a tener ahora, ahí estamos teniendo ahora. Entonces hubo que suplementar con pastillas. Pero acuérdense que antes las pastillas, chicos, la gente vivía bien, la gente comía bien, la gente hacía actividad física, vivía hasta los 90 años comiendo 2 docenas de huevos fritos en el desayuno, porque laburaban como animales y se morían viejos y felices. Pero qué lindo es vivir en la ciudad porque tener Netflix, la puta que te parió. Y ser sedentario, hipertenso, psicótico, psicópata, estudias para médico, escuchar Arjona, toda esa mierda de la sociedad hace que entonces tengamos pastillas. En vez de hacer actividad física, tomamos el clona. Ay, pero el más barato de clona. La cagada. ¿Bien? Bueno. Es penoso, pero es a lo que nos estamos enfrentando. Dale, Leila. Pregunta, ¿sería entonces, porque bueno, sí, la teoría dice que las vitaminas se incorporan a través de los alimentos, y entonces los medicamentos, las pastillas, como vos decís, esos suplementos, ¿sería lo mismo? Quiero decir lo mismo en lo que te aportaría, sí, a que igual. consumir correctamente la dieta que te dice la teoría. Sí, igual, exactamente igual. Guarda, yo no soy un tipo que está en contra de los fármacos, me encantan los químicos, me encantan las pastillas, me encantan los inyectables, viva la farmacopea occidental, pero hay que entender también que hay un abuso de fármacos y de pastillas que podría ser mucho más simple, ¿sí? Lo que pasa es que la pastilla parece que es algo mágico, cuando en realidad se podría suplir con otras cosas, digamos. Me dicen, bueno, ¿y qué es mejor? No sé, no, ya va a salir el término, pero me olvidé. Pero sí, aporta lo mismo, aporta exactamente igual, ¿está? Pero bueno, estamos muy mal acostumbrados a que tiene que ser, decir, voy a hacer, no sé, voy a tomar suplementos de hierro. ¿Y por qué no comes carne, hijo de puta? Suplemento de hierro, pero si después lo tenés la carne. Ah, no, pero la carne hace mal. Bueno, pero justamente eso, e incluso el hierro puntualmente, es mejor el de la carne que el que se aporta, porque nunca va a ser mejor la absorción del hierro en la carne que el suplementado. A ver, ¿cómo hierro con las legumbres? El hierro en las legumbres no se absorbe porque está en estado férrico. Ah, pero yo como hierro en las verduras. Tenés que acidificar el medio. Si no, no se absorbe. Bueno. Por eso justamente los gastroenterólogos te dan el jugo de naranja para acidificar, porque si no, no se absorbe. Si no, no se absorbe. Bueno, entonces son todas estas cuestiones de microaprendizaje que hoy es más importante el tutorial de YouTube que estudiar de verdad. ¿Viste? Entonces vemos todo por YouTube y tenemos la vida resuelta. Y así estamos. Entonces vamos a ver
Ya me perdí, no sé de qué mierda estamos viendo. Estamos viendo las vértebras. ¿Bien? Dijimos que las vértebras tienen dos partes. El cuerpo vertebral, soporte de peso, y el arco neural. ¿Bien? Eso hace que la columna cumpla con sus tres funciones. Función estática, cinética y protectora. La columna vertebral cumple tres funciones: estática, cinética, protectora. Estática está asegurada por el cuerpo y el disco intervertebral. Soporta el peso de cabeza, tronco, miembro superior y transmite la carga a los miembros inferiores. Esa es la estática. Pero solamente funciona en forma vertical. Solo en cargas verticales. Todo aquello que aumente el peso del tronco aumentará el peso, la carga estática. Esa carga estática después con los músculos trabajará en forma dinámica, si se la banca. Y ahí comienzan las artritis, las artrosis, y la sobrecarga estática genera que este disco haga tanta presión que tiende a escapar, se llama hernia de disco. Y cuando se escapa para atrás y me comprime los troncos de las raíces nerviosas. Bien. Cinética es el arco vertebral. El arco neural es el que me asegura la función cinética, o sea, los movimientos. Porque de ahí traccionan todos los músculos para mover cada una de las vértebras. Y el conjunto del cuerpo con el arco neural me asegura la función protección, formando el agujero vertebral, y la suma de todos los agujeros vertebrales forma el conducto raquídeo. ¿Qué tengo acá adentro? Médula, meninges, plexos venosos, arterias radiculares, troncos de los nervios raquídeos, grasa peridural. Todo eso tengo dentro del conducto raquídeo. Muchas cosas en un espacio muy reducido. Y a nivel de C1 y C2, bulbo raquídeo con el centro respiratorio. Y ahí tengo latigazo, falta de apoyacabezas y las lesiones cervicales que pueden llegar a ser mortales. ¿Hasta acá me van siguiendo? Bien. Vamos a terminar por hoy viendo qué parte tiene una vértebra. ¿Sí? Todas las vértebras, independientemente de están, tienen lo mismo. Ahora, muchos nos han enseñado cuáles son las partes de la vértebra: cuerpo, pedículo, lámina. ¿Y para qué sirven? Nadie sabe para qué mierda están, porque no se han puesto a pensar estas funciones. Entonces, todas las vértebras tienen todas estas partes. Todas las vértebras tienen todo esto. Y yo comparo una vértebra, porque antiguamente a ustedes vivía de otra cosa. Yo antes de estar con ustedes vivía de esto, puta que lo parió. Bien, una vértebra es exactamente igual a un avión. Exactamente igual las funciones de sus apófisis, sus movimientos y su estructura a una aeronave. Si me hubiese dedicado a vender granos, no tendría con qué mierda compararlo, pero con esto sí. Toda vértebra va a presentar lo que sería el avión, el fuselaje, el punto de mayor soporte de peso, y que da la rigidez y la estructura principal, que es el cuerpo. El cuerpo de la vértebra es la estructura que me permite soporte de peso, estabilidad y rigidez en la columna vertebral. Cuerpo. Ese cuerpo va a transmitir la fuerza a nivel de dos masas llamadas pedículos. A ver, cuando yo camino, todo el peso del tronco y los miembros se transmiten a través de los pies a la horizontal y me puedo desplazar. Los pedículos lo que hacen es transmitir la fuerza del cuerpo hacia el arco neural y del arco neural hacia el cuerpo, porque los músculos
mueven las apófisis. Por lo tanto, la energía se transmite de atrás a adelante y de adelante a atrás. El pedículo o pequeño pie lo que hace es asegurar esa transmisión de fuerza. Eso lo veo en la cara lateral de la columna vertebral. Ahora, la columna no es algo estático, se mueve. Hace flexo-extensión, lateralidad y compresión y descompresión. Para eso yo debo asegurar el eje de movimiento. Como si fueran las alas del avión que me aseguran movimientos de lateralidad, la vértebra tiene las alas que son las apófisis transversas. Vení para acá. Las transversas son como las alas del avión que permiten este movimiento de lateralidad. Las transversas van a ser traccionadas por músculos que generan lateralidad del tronco hacia un lado, lateralidad del tronco hacia el otro lado. Apófisis transversas aseguran el eje lateral de la vértebra y el eje lateral de rotación de la columna. ¿Sí? Ahora, el otro movimiento que yo puedo hacer es el de rotación, hacia un lado y hacia el otro. Por eso tengo la cola del avión. Y la cola del avión es la apófisis espinosa. La apófisis espinosa es antagonista al cuerpo y genera movimientos de rotación hacia un lado y hacia el otro. Con las espinosas yo hago movimientos de rotación antagonizando el cuerpo. Más grande es el cuerpo, más grande es la apófisis espinosa. La apófisis espinosa es la única parte que yo puedo palpar de la columna vertebral a través de la piel. Y se palpa desde la quinta vértebra cervical hasta la última vértebra coxígea. C1, C2, C3 y C4 no se palpan. Vamos a ver por qué. Apófisis entonces transversas permiten la estabilidad lateral. Apófisis espinosa, la estabilidad rotacional. Y ahora mi avión hace movimientos de ascenso y descenso. Por lo tanto tiene un eje vertical. Ese eje vertical está asegurado por los únicos puntos de contacto entre dos vértebras. Se llaman apófisis articulares. Articular superior y articular inferior. Serían los tres de aterrizaje del avión. Me asegura el eje vertical de compresión y descompresión. ¿En qué momento hago compresión y descompresión? Cuando camino, cuando salto, cuando corro. Adelante me lo sostiene el cuerpo. Y atrás las articulares. Las articulares son estas. Yo las veo de perfil, para que lo puedan ver un poquito mejor. Un momentito, acá. Estas son las articulares. La apófisis articular inferior se articula con la apófisis articular superior, la vértebra que está abajo. Son los únicos puntos de contacto entre dos vértebras. Todos los demás están separados entre sí. Los cuerpos por los discos intervertebrales y el resto de las apófisis por ligamentos. No me hace falta ahora que conozcan todos los ligamentos, a excepción de uno solo, que es el ligamento amarillo. Lo único que me interesa. Bueno, apófisis articular superior, apófisis articular inferior. Articulan las vértebras y aseguran el eje vertical. Cerrando el arco neural por atrás para dar origen a la apófisis espinosa, tengo las láminas. Son dos masas cuadriláteras que se cierran, se fusionan y dan origen a la apófisis espinosa. ¿Ok? Y ahora la suma de el cuerpo más los pedículos más las láminas dan origen al agujero vertebral. La suma de todos los agujeros vertebrales
de todas las vértebras se denomina conducto raquídeo. Bien, el conducto raquídeo es el estuche osteomembranoso donde voy a encontrar la médula espinal, las raíces de los nervios raquídeos, vasos y grasa, más sus meninges. Esta es una vértebra modelo, que es la vértebra lumbar, llamada vértebra tipo. Yo puedo describirlo en cualquier vértebra, pero los libros de anatomía toman las vértebras lumbares como las que menos cosas tienen y más grandes. Menos el hijo de puta de la Target, que toma una vértebra torácica como vértebra tipo, es hijo de puta. Bien, todos toman las vértebras lumbares y la Target toma la vértebra torácica. Eso es cosa de francés. Bien, dice, no, yo tomo otra cosa. Pero son todas iguales porque después vemos. Esta es una vértebra torácica. Cuerpo, pedículo, lámina, apófisis transversa, espinosa y articular. Esta es una vértebra cervical. Cuerpo, transversa, espinosa, lámina, pedículo y articular. Este es el atlas, que de vértebra no tiene nada más que el agujero transversal, pero no importa. Esta es la segunda vértebra cervical, el axis, cuerpo, transversa, espinosa, lámina, pedículo, articular. Esta es una vértebra lumbar. Todas tienen lo mismo, Javi. Profe, aprovecho que usted nombró la cervical, vio que tiene los orificios vertebrales por donde sube la arteria vertebral, que es lo que usted estaba nombrando justamente recién, que en los cambios de postura afecta a la circulación. Por ahí es más fácil de ver ahora que está la arteria, sí. la vértebra. Está protegido, se llama agujero transversario, porque está en las apófisis transversas. Eso va a ver clase que viene. Bien donde va la arteria vertebral. Esos son los puntos importantes y puntos claves en la columna cervical. Entonces vemos que todas las vértebras son morfológicamente parecidas, pero son diferentes porque cumplen diferentes funciones en cada región del cuerpo. ¿Hasta acá se comprendió? ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Vieron que la columna es algo más complejo que solamente vértebras. Profe, una duda. Dale, dale. Cuando hablabas del disco intervertebral, que nombraste que solo se desplaza hacia atrás, porque donde produce la hernia de disco. Porque tiene menor resistencia atrás. ¿Pero puede pasar que se vaya hacia los laterales? Sí, también. Sí, claro que también. Pero al tener menos resistencia atrás, por eso me comprime la raíz nerviosa. ¿Sabés en quién se van los laterales? En un escoliótico, porque tiene la rotación vertebral y tiene mayor espacio. ¿Bien? Pero si tengo mayor sobrecarga hacia un lado, ¿por qué? Porque estoy más acostumbrado para caminar, o cargo mal el peso, y tengo mayor compresión lateral de un lado, y la otra es como si fuera el típico tomate de la hamburguesa grande. El disco intervertebral es el tomate de la hamburguesa grande, la comprimís y se va para cualquier lado. ¿Bien? Bueno. Yo lo pienso en relación a la actividad física. Por ahí ciertos gestos técnicos repetidos durante tanto tiempo hacen que se desplace. Exactamente. Cuando vos en la actividad física te centrás solamente en el músculo y no en la aponeurosis, estás en gran problema. ¿Bien? De eso que hoy trabajo con la unidad miofacial. ¿Ah? Bueno, hasta acá vamos a ver hoy. Clase que viene, vamos a ver las diferencias entre las vértebras y ya vamos a arrancar con tórax. ¿Sí? Y ya vamos a arrancar con tórax, hay que hacer cosas lindas, vamos al corazón, esta es la pelotudez que a ustedes les gusta, vía respiratoria, grandes vasos, y vamos a empezar con un poco más de rock and roll. ¿Sí? Después les voy a comentar, porque después de vacaciones de julio estuve pensando